Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bueno, con el presente estudio culminamos nuestra temática sobre el santuario, ocupándonos en esta oportunidad de desarrollar el interesante tema del hermoso propósito de Dios de habitar junto al ser humano aquí en la tierra renovada. Una idea que recorre la Biblia de principio a fin, ya que en sus páginas vemos plasmado este interesante propósito del Señor, de estar junto al ser humano en perfecta comunión con Él, comunión que se rompió a causa de la entrada del pecado en la tierra, pero que gracias al plan de salvación, esta comunión será restablecida en este cercano final de los tiempos, los cuales creemos serán nuestros tiempos. Por lo cual, nuestra lección de hoy llevará por título Veremos su rostro. Un título que desde ya resume la idea central del presente estudio, pues finalmente la humanidad salvada y santificada verá cara a cara a su Hacedor y amante Salvador, Cristo Jesús, a quien no solo acompañará por donde quiera que va, sino que también vivirá junto al Señor en la hermosa Jerusalén celestial, razón por la cual el presente tema no solo es muy alentador, sino que su comprensión nos ayudará a afianzar nuestra fe en nuestro amante Salvador. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 10 del libro Los Hechos de los Apóstoles, en donde el lenguaje nos dice, de acuerdo a Apocalipsis 22:4, que los fieles verán el rostro del Señor y su nombre estará escrito en sus frentes. Es decir, aquellos que son leales y fieles verán al Señor y tendrán escritos en sus mentes el nombre del Salvador, siendo aquí los fieles la iglesia o pueblo de Dios, sobre quien las puertas del infierno no han podido ni podrán prevalecer. Bueno, sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice, El mayor anhelo de Dios. Pregunta número 1. Como un padre anhela a su familia, ¿qué gran deseo expresó el Señor repetidamente a su pueblo? Bien, el gran deseo del Señor, el cual expresó repetidamente, fue su anhelo de estar junto a su pueblo, habitando en medio de ellos como su Dios. Así lo vemos escrito en Levíticos 26, versos 11 y 12 que nos dicen, Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré en medio de vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Un pensamiento maravilloso de parte de Dios por la raza caída que somos nosotros, ya que nos muestra su deseo de estar junto al ser humano. Un pensamiento que vemos reiterado en Éxodo 25:8, donde el Señor dice a Moisés, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, pues como antes lo hemos señalado, Dios desea vivir junto a su pueblo, un anhelo que abriga el Señor desde el principio mismo de la creación. También en el Salmo 132, versos 13 y 14, vemos expresada esta misma idea, ya que allí se nos dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la deseó por habitación para sí. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Y en realidad, este hermoso deseo del Señor de morar junto a nosotros, o mejor dicho, junto a su pueblo, en esta tierra, o más concretamente, en la tierra de Canaán, es un anhelo que el Señor viene abrigando y esperando desde hace unos 6000 años atrás, desde aquel momento que la humanidad cayó en pecado y que como consecuencia de esto nos separamos del Señor. Pero como un padre que anhela el regreso de su hijo perdido, así Dios nos espera pacientemente, pues sabe que finalmente entenderemos que es mejor habitar junto a nuestro Creador que permanecer más tiempo en moradas de maldad. Afortunadamente, con el éxito del plan de salvación, podrá cumplirse este hermoso anhelo del Señor, pues cuando la Iglesia se santifique, el Señor verá realizado este anhelo. Recordemos aquel versículo de Hebreos 10:14 que nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Al respecto, Ellen White nos dice que el Señor prometió grandes bendiciones a Israel con tal que obedeciese a sus instrucciones, como por ejemplo
que les enviaría lluvia a su tiempo, y que también la tierra y los árboles darían su fruto a su tiempo, de tal manera que pudieran saciarse habitando seguros en la maravillosa tierra de Canaán. Sin embargo, la nación de Israel nunca pudo entender que la práctica de esta obediencia le llevaría a la santidad, una cualidad que le permitiría ver a su Señor. Sin embargo, será en este final de los tiempos cuando la Iglesia o pueblo de Dios comprenderá que la base de su éxito en la tierra será la obediencia a los mandamientos del Señor, obediencia que le llevará a la santidad y en consecuencia a poder finalmente ver a su Creador cara a cara, pues como se señaló antes, sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. Lamentablemente, ¿qué dijo el pueblo cuando pudo escuchar la voz de Dios directamente y testificar de su presencia y milagros asombrosos? Bien, contrariamente al buen deseo del Señor de reunirse con su pueblo, la nación hebrea, cuando tuvo la oportunidad de reunirse con Dios allá al pie del monte Sinaí, se llenó de miedo y se alejó de la presencia del Señor. Así lo vemos escrito en Éxodo 20, verso 18, donde se nos dice que todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es decir, ante esta escena tan inusual, de la montaña ardiendo y humeando, así como de las fuertes voces como el sonido de trompeta, la nación hebrea se llenó de miedo y huyó. No consideraron que en aquel momento tenían la gran oportunidad de contemplar al Señor Dios Todopoderoso. Y en realidad, cuando el Señor vino al monte del Sinaí, acompañado de sus miles y miles de ángeles, para entregar a Moisés las 2 tablas con los 10 mandamientos, el monte del Sinaí se llenó de humo y fuego, y tembló por la potente voz del Señor que tronaba como una trompeta. El pueblo no pudo soportar esta escena, y lleno de temor huyó. Al respecto, Ellen White nos dice que cuando se proclamó la ley de los 10 mandamientos, el espectáculo fue de un maravilloso despliegue de gloria y majestad de Dios. ¿Y cómo afectó esto al pueblo? Estaban aterrados cuando vieron el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, por lo que temblaron y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Una interesante descripción de la actitud del pueblo de Dios al pie del monte del Sinaí, en ocasión de la venida del Señor para entregar a su pueblo los 10 mandamientos. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué declaró Jesús acerca del tiempo entre su ascensión y su segunda venida? Bien, al respecto el Señor Jesús declaró a sus discípulos que entre el tiempo de su ascensión hasta su segunda venida, Él estaría junto a ellos todos los días hasta el fin del mundo. Así lo vemos escrito en Mateo 28:20, última parte, que nos dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una hermosa promesa que declaró el Señor antes de ascender al cielo, y que guarda perfecta armonía con la idea central del presente estudio, que es mostrarnos el gran deseo del Señor de estar junto a su pueblo, habitando en medio de ellos. Esta interesante idea también la vemos descrita en San Juan 12:26, que nos dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Una hermosa declaración del Señor donde nos dice que estará con aquellos que le sirven, es decir, con aquellos que trabajan o apoyan con sus recursos la causa del Evangelio, tanto que finalmente Dios honrará a estos fieles servidores. Y en realidad, aunque el Señor ascendió a los cielos, sin embargo no nos ha dejado solos, pues contamos con la segura compañía de su Santo Espíritu. Por eso el Señor declaró que estaría junto a sus seguidores todos los días hasta el final de los tiempos.
y después de esto nos encontraríamos para ir a vivir junto al Señor por la eternidad. En este sentido, Ellen White nos dice que Cristo trabaja aquí en la tierra por medio de sus ministros elegidos, los llena con el Espíritu Santo y de esta forma cumple esta promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. Después de pasar más de 3 años con ellos, ¿qué gran deseo expresó Jesús antes de separarse de sus discípulos? El Señor, antes de separarse de sus apóstoles, les declaró que iría a prepararles lugar en la casa de su Padre allá en el cielo, para que donde Él estuviere, allí también estuvieran sus seguidores. Una promesa que no solo incluía a los apóstoles, sino también a todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Así lo vemos escrito en San Juan 14, versos 2 y 3, donde se nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una interesante declaración de parte del Señor Jesús, en donde también está presente la idea de la comunión de Dios con su pueblo, pues como dijimos al principio, el deseo de Dios no solo ha sido rescatar al ser humano, sino también de habitar junto a Él. Esta idea es recalcada por el Señor Jesús en aquel pasaje de San Juan 14, versos 2 y 3. Pero también esta misma idea la encontramos descrita en la oración de Jesús, en San Juan 17 y en el verso 24, donde el Señor pide a su Padre que sus seguidores también estén con Él participando de su gloria. Pues en realidad, desde el principio y más concretamente, desde la caída del hombre en pecado, nuestro Salvador siempre ha abrigado la maravillosa idea de tener a todos sus seguidores junto a Él, habitando en la casa de su Padre. Un hermoso anhelo de parte del Señor, del cual pronto podremos ser partícipes por medio de la fe. Al respecto, y contemplando en visión del futuro al pueblo redimido ante las puertas de la Jerusalén celestial, Ellen White nos dice que delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa, Jerusalén celestial. El Señor Jesús abre las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia, y luego se oye la hermosa voz del Señor diciendo: vuestro conflicto ha terminado, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pues como antes lo señalamos, el deseo del Señor de habitar junto a su pueblo ya existía desde el principio, desde la creación misma. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un segundo subtítulo que dice: el deseo de verle. Pregunta número 5. ¿Qué declaró el apóstol Juan que vio a Jesús glorificado por lo menos varias veces acerca de volver a verle? Bien, el apóstol Juan, hablando a la iglesia acerca de la segunda venida del Señor Jesús, declaró que cuando el Señor apareciere, seremos semejantes a Él. Así lo vemos escrito en 1 de Juan 3:2, donde se nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Una declaración sumamente interesante, que deja de manifiesto que aquellos que lleguen a ver al Señor en su segunda venida habrán alcanzado a ser semejantes al Señor. Pues como está escrito en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, cuando el Señor vuelva a la tierra, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados juntamente con los resucitados para recibir al Señor y estar para siempre con Él. Es decir, esta semejanza de cual nos habla 1 de Juan 3:2 hace referencia a la transformación que sufrirán nuestros cuerpos, ya que nuestros cuerpos serán cambiados de cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de tal manera que podamos estar junto con nuestro Señor, viviendo con Él por la eternidad.
En este mismo sentido, Ellen White nos dice que cuando los hijos de Dios hayan recibido la inmortalidad, es decir, cuando sus cuerpos hayan sido transformados a cuerpos inmortales, verán cómo es el Señor, es decir, lo verán en la gloria del Padre Celestial. Esto según 1 de Juan 3:2, y entonces podrán mirar sin velo la gloria del trono de Dios. Pues hermanos, será necesario que nuestros cuerpos mortales se vistan de inmortalidad para estar delante del Señor y también delante del Padre Celestial en la maravillosa Jerusalén celestial. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. En vista de la maravillosa reunión con su pueblo, ¿qué reiteró Jesús al final de las Sagradas Escrituras? Bien, el Señor Jesús reiteró que vendría pronto a la tierra, por lo que serían bienaventurados aquellos que estén guardando u obedeciendo su palabra. Así lo vemos escrito en Apocalipsis 22:7, donde se nos dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y también en Apocalipsis 22:12 se reitera esta misma idea, que el Señor vuelve pronto y viene con su galardón, para recompensar a cada persona según fuere su obra. Una maravillosa declaración que está en relación con el divino propósito del Señor de reunirse con su pueblo y morar junto a ellos. Y así como el Señor desea volver a la tierra por segunda vez para reunirse con su pueblo, nosotros también debemos manifestar este mismo deseo de reunirnos con Dios, con nuestro Creador y Salvador, pues como está escrito en Hebreos 9:28, el Señor vendrá solamente por los que le esperan, por lo cual es necesario, hermanos, que estemos esperando al Señor. Digamos entonces, como decía el apóstol Juan, sí, ven Señor Jesús. De manera complementaria, Ellen White nos dice que presentemos a aquellos que están cansados de una vida de pecado y que no saben hacia dónde volverse, el maravilloso mensaje del pronto regreso del Señor Jesús, nuestro Salvador compasivo, y así también ellos obtendrán alivio y paz en sus almas. Pero debemos presentar a nuestro Salvador lleno de amor y ternura, deseoso de recibir a los que acuden a Él con corazones quebrantados. Una interesante declaración de la mensajera del Señor, donde nos invita a compartir con las demás personas el hermoso mensaje de la segunda venida del Señor, la cual tiene como propósito final volver a reunirnos con nuestro Salvador. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuándo finalmente no habrá más distancia u obstáculos entre los siervos de Dios y el trono celestial? Bien, de acuerdo a la Escritura, el momento cuando desaparecerá todo obstáculo y distancia entre el Señor y nosotros será cuando ya salvados y transformados estemos en el cielo, en la ciudad de Dios, que es la Jerusalén celestial. Será en ese momento cuando veremos a nuestro Señor sin obstáculos ni distancias. Allí, cara a cara, veremos al Señor sentado en su gran trono blanco junto a su Padre Celestial. Y allí también serviremos al Señor. Así es escrito en Apocalipsis 22, versos 3, 4 y 5, donde, hablándonos de la Jerusalén celestial, se nos dice: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, en cuyas frentes está escrito el nombre del Señor, le servirán. Allí verán el rostro del Señor sentado en su trono junto a su Padre, en una ciudad en la cual no hay noche, porque no tiene necesidad de lámpara ni de luz del sol, pues el Señor Dios la alumbrará, y reinarán por siempre jamás. Es decir, hermanos, será en aquel momento cuando todos los redimidos seamos llevados al cielo, al gran trono de Dios, cuando veremos al Señor y estaremos junto a Él. Este será un momento grandioso, pues todos los salvados estaremos delante del trono de Dios, aclamándole agradecidos por su generosa salvación. Será como se describe en Apocalipsis 7:9 y 7:13, una gran multitud que se reúne delante del trono del Cordero, Cristo Jesús y del Padre Celestial. Dios quiera que así se cumpla en nosotros. Feliz sábado, apreciados hermanos, y que tengan una buena entrada de año. Que el Señor os guarde. Hasta pronto.